Ahora estamos grabando, así que quiero invitarles que juntos podamos eh, darle gracias al Señor por esta nueva semana que nos permite estar aquí para poder estudiar acerca de la consejería bíblica. Eh, Oramos, les invito a que oremos juntos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias por esta nueva semana, por esta nueva clase. La ponemos, Señor, en tus manos, glorifícate tú. Danos tú, Señor, el entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, seguir siendo capacitados por tu palabra, por la enseñanza de tu palabra, y que podamos, Señor, primero vernos reflejados a través de tu palabra, y después, Señor, poder servir y ayudar a quienes necesitan en nuestros ministerios, nuestras iglesias, en nuestras familias, o donde quiera que tú, Señor, quieras usarnos. Señor, que esta lección que vamos a ver el día de hoy, Padre, pueda edificar la vida de todos los que estamos aquí en esta plataforma, y podamos juntos, Señor, glorificar tu nombre, entendiendo, Padre, que tú primero quieres tratar con nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, tú eres un Dios fiel y un Dios bueno, digno de ser adorado, exaltado y reconocido. Te bendecimos, Padre, y te bendecimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Han tenido la oportunidad, de pronto algunos de ustedes que no los veo por primera vez aquí en tiempo real, han podido o han tenido la oportunidad de revisar las clases anteriores? Espero que sí, espero que se hayan tomado el tiempo para poder ver las clases, para que no vayan de pronto ah, no sea muy ajeno a ustedes lo que vamos a ver el día de hoy. Y la semana pasada, haciendo un poco el recuento de lo que vimos la semana pasada, estábamos viendo un poco acerca de lo que la Biblia dice y lo que dice la psicología, ¿verdad? Eso era lo que estábamos viendo la semana pasada. Vimos también la semana antepasada acerca de esto. Y el día de hoy vamos a mirar algunos principios que quiero compartir con ustedes acerca de uno de los temas quizás más recurrentes dentro de la consejería bíblica. Porque si hay un tema recurrente dentro de la consejería bíblica, este tiene que ver específicamente con problemas matrimoniales. Abundan esto dentro de la consejería bíblica. Son muy abundantes. Yo no sé cuántos casados hay aquí, cuántos están con proyectos de casarse, eh, pero es un tema álgido dentro de la consejería bíblica. Por lo menos los que tenemos la posibilidad de aconsejar de manera formal, nos damos cuenta de este gran porcentaje dentro de la iglesia de hermanos con problemas dentro del matrimonio. ¿Esto a razón de qué? Uno se pregunta. Y creo que la respuesta la vimos, la podemos recordar de lo que vimos en las clases anteriores, es que los hermanos no saben aplicar los principios bíblicos a su vida. Y vamos a ver un poco de esto acerca de un poco del matrimonio, hablar un poco acerca de algunos principios que nos ayuden a nosotros a poder ayudar, primero que nos ayuden a nosotros para poder ayudar a personas que se acercan con este tipo de problemáticas dentro de la consejería bíblica. Así que nuestro tema del día de hoy es el matrimonio, principios, pero vamos a ver dentro del matrimonio, que va a ser un tema que vamos a hablar quizás eh, gran parte de la clase del día de hoy, mirar también otros principios teológicos que nos ayudan a nosotros dentro de la consejería bíblica. Así que esta es nuestra lección, nuestra clase del día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes, porque es un tema importante, no solamente para aconsejar, sino para que nosotros en principio podamos vivir matrimonios que glorifiquen a Dios. Y tenemos ese gran problema, creo, en muchos hogares cristianos, que sus matrimonios no glorifican a Dios. Y el punto, el problema es que no han entendido cuáles son los roles dentro del matrimonio. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Cuando uno tiene posibilidad, oportunidad de conversar con una pareja de hermanos de la iglesia acerca de una problemática de su matrimonio, casi siempre encontramos esas diferencias en cuanto a que no entienden cuáles son sus roles.
Creo que cuando tenemos un entendimiento bíblico y claro acerca de cuáles son los roles, tanto para el esposo como para la esposa, creo que mm, se puede entender mejor lo que Dios quiere para un matrimonio. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas y las grandes diferencias que encontramos nosotros dentro del matrimonio. Así que vamos a ver primero, eh, todos creo que sabemos esto, y ahora tenemos que remarcar esta diferencia, ¿verdad? Que el amor es un pacto entre dos personas de diferente sexo, ¿verdad? Y Dios, obviamente. Y el amor es incondicional. Ahora, cuando hablamos de amor, tenemos que entender esta palabra, tenemos que comprender esta palabra. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos, y si no lo saben, quiero que lo entiendan, que el amor no es un sentimiento, no es un sentimiento, ¿correcto? Partimos de allí que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y que cuando nosotros vemos, entendemos que es un pacto, podemos comprender también la problemática de muchas personas que tienen una idea superficial acerca del amor. Matrimonios que tienen una idea muy superficial acerca del amor. Y esto hace que muchas veces pasen los años en los matrimonios y tengas parejas de esposos con 15, 20 años de matrimonio que no entienden cuál es su rol de cada uno de ellos, pero que tampoco han entendido qué cosa es el amor y qué es lo que Dios demanda acerca del amor. Así que pensemos un poco en qué es un pacto. Cuando hablamos de matrimonio, es un pacto que hacen dos personas delante de Dios y que ese pacto tiene que ver con un amor incondicional y que es inquebrantable. Es inquebrantable. Así que pensemos un poco ahora, yo quiero llevarlos a pensar algunas diferencias importantes para mirar lo que piensa la gente secular, influenciada por la psicología moderna, y lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Eh, Diferencias que nos van a ayudar a nosotros a comprender la problemática de muchas personas en la iglesia. Problemas que a veces no tienen solución aparentemente para estas personas. Y hay muchos cristianos que está en su mente, está pasando siempre el tema del divorcio. Y llegan a la consejería diciendo, no soporto más, no puedo más, ya no sé qué hacer con él, yo no lo comprendo. No era como cuando teníamos el noviazgo, él no era así. Y están al borde del divorcio, o por lo menos han considerado la idea, y llegan a la consejería bíblica agobiados por diferencias que pueden muy bien ser solucionadas si que cada uno entiende el rol que le compete bíblicamente dentro de su hogar. Así que, en principio, la Biblia enseña que las diferencias entre los cónyuges son usadas por Dios. Miren, hay un problema que no sé si ustedes han escuchado muchas veces de los matrimonios, y es que dicen las parejas, él no es como yo. Si él sería como yo, las cosas funcionarían mejor. Si él pensaría como yo pienso, las cosas funcionarían mejor. Si él actuaría como yo actúo, las cosas funcionarían mejor. Y yo digo, es que no han entendido que no podemos ser dos personas iguales, que hay diferencias y esas diferencias marcadas entre uno y otro, Dios las usa para glorificarse y para tratar de manera individual con cada uno. Y ese es el punto, que queremos encontrar que la pareja o el esposo o la esposa piense como yo pienso, actúe como yo actúo, y sobre todas las cosas, si hay un problema dentro del matrimonio, es que se lucha por la razón, por obtener la razón. Y hay digamos, una pelea interminable muchas veces dentro del matrimonio porque cada uno quiere prevalecer sobre el otro con que se le dé la razón. Y cuando hablamos de diferencia, por ejemplo, fíjense, para contarle un poco acerca de pronto de mi experiencia,
A ver, mi esposa es de una región muy diferente a la mía. Yo soy de, yo nací a 3 horas de la capital y mi esposa nació a 20 horas de la capital. Ella es de la parte de la selva del Perú, donde la cultura es totalmente diferente, las costumbres son totalmente diferentes. La forma de comer, la idiosincrasia es totalmente diferente a una persona que casi nació casi cerca a la capital. Y de hecho, se marcó mucho más la diferencia cuando eh, ella tiene oportunidad de vivir en el extranjero y tener otra forma de pensar, otra forma de actuar. Y cuando nos casamos, obviamente yo veía diferencias abismales entre ella y yo. Y Dios ha usado esas diferencias, porque hay un principio dentro del matrimonio, que lo vamos a ver más adelante, pero que se lo adelanto. Hay un principio dentro del matrimonio, y ese principio dentro del matrimonio se llama sacrificio. Se llama sacrificio. El matrimonio tiene que ver en gran parte con el sacrificio. Y eso es algo que muchos matrimonios cristianos no logran entender, que tiene que ver con sacrificio, pero que tiene que ver con sacrificio de ambas partes. Ambas partes, nosotros como consejeros debemos hacer entender que ambas partes necesitan sacrificar. Y fíjense que mientras que la Biblia nos enseña que las diferencias entre uno y otro son usadas por Dios, Dios usa esta diferencia para tratar con cada uno de nosotros, para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra forma de pensar. Lo que enseña la psicología es totalmente diferente. Ellos dicen que las diferencias entre los cónyuges crean conflictos irreconciliables que justifican el divorcio. ¡Wow! Dios odia el divorcio porque va en contra de su diseño. Dios no se ha divorciado de Israel. Dios no se va a divorciar de la iglesia. Él hizo un pacto con Israel y él va a cumplir lo que él prometió y él no se va a divorciar. Así que por lo tanto, cuando pensamos en Dios en relación con sus pactos, pensamos inmediatamente que nosotros tampoco podemos quebrar ese pacto delante de Dios. Así que las diferencias no son motivo para el divorcio, para pensar en el divorcio. Así que vemos un contraste totalmente opuesto entre lo que la Biblia enseña y lo que la psicología enseña. A ver, pensemos un poco en algunos principios o algunas cosas del matrimonio. ¿Tomaron nota? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? A ver, cuando decimos que el matrimonio cristiano necesita a Dios en el centro, muchas veces he escuchado a varones sobre todo decir que ellos son los que mantienen la casa, que ellos son los que trabajan y por lo tanto todos sus pensamientos, toda su forma de pensar, su forma de actuar, todo lo que ellos creen, la mujer debe estar sujeta a todo lo que ellos dicen. Porque ellos son los que trabajan, porque ellos son los que mantienen. Y uno dice, ¿y de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacó eso un hombre o un varón que es creyente? Y yo he escuchado mucha gente que me ha dicho incluso, pastor, pero yo soy el hombre de la casa. Yo soy el hombre de la casa y la Biblia dice que ella se me tiene que sujetar a todo lo que yo pienso, yo tengo la última palabra. Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? Eso es machismo. Eso es machismo. Y la Biblia no hace apología al machismo, la Biblia no enseña acerca del machismo. Así como no enseña acerca del feminismo, tampoco enseña acerca del machismo. Entonces, eso es una forma de pensar totalmente fuera de la escritura. No es correcto, no es saludable para el matrimonio eso.
Cristo es el centro y la cabeza del matrimonio y todo se somete a su autoridad. Tanto el hombre como la mujer están sometidos a la autoridad que es Cristo. Y lo que Cristo ha establecido para el matrimonio, tanto para él como para ella, son roles que los dos deben cumplir en obediencia para que el matrimonio funcione y Cristo esté enseñoreado y glorificado sobre ese matrimonio. De lo contrario, vamos a tener serios problemas con el matrimonio y lo vemos a menudo con personas que no han entendido sobre todo lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Hay diferencias y van a haber siempre diferencias. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto y pensar de que Cristo es la cabeza y que debemos estar sometidos a esa cabeza? Es que cuando yo más conozco a una persona, cuando yo más me acerco a una persona, en este caso, si pienso en mi esposa, cuando yo más conozco, pasan los años y más la conozco, yo me doy cuenta más de sus errores. Y ella también se da más cuenta de mis errores. Pero cuando tanto mi esposa como yo nos acercamos más a Cristo y nos sometemos más a Él y lo conocemos más a Él, no nos damos cuenta de los errores de Cristo, sino nos damos cuenta de su belleza y de su propósito para nosotros. Y ese es el tema. Ese es lo importante. Y es el punto principal, creo, para que los matrimonios funcionen de manera correcta. Así que Cristo tiene que ser el centro del matrimonio, pero la psicología dice que el matrimonio es una sociedad, un equipo en la cual ambas partes deben aportar el 50% para que funcione. Si no pone uno el 50%, no funciona. Entonces yo pregunto, todo el tiempo voy a estar mirando qué porcentaje aportó ella porque voy a sentir que yo estoy aportando mucho y que ella no está aportando nada. Y ya los conflictos no van a ser por diferencias, sino los conflictos van a ser por porcentajes. ¿Qué tanto estoy aportando yo? Siempre voy a sentir que yo aporto más. Esa va a ser mi perspectiva y la perspectiva de ella va a ser la misma. Ella va a sentir que siempre aporta más y es el problema muchas veces del matrimonio. Que llegan a la consejería esposos que dicen, es que pastor, yo nomás entrego todo, yo nomás lo pongo todo, yo nomás me sacrifico, yo veo que él no hace nada y él dice lo mismo. Fíjense, si haríamos un ejercicio con una pareja de esposos que llega a la consejería o nosotros tenemos la posibilidad de aconsejarle y le damos un papel en blanco a cada uno y le damos un bolígrafo a cada uno y le decimos, quiero que anotes todo lo que no te gusta de tu esposa, el esposo va a decir, pastor, una hoja es muy poco, páseme otra por si acaso. Y la esposa va a decir lo mismo. Y seguramente van a llenar la hoja, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta, van a llenar la hoja. Pero si después le das otra hoja y le dices a cada uno, ahora quiero que escribas aquí todo lo que no te gusta de ti mismo. Y después de escribir una cosa, van a pensar y van a decir, ¿qué más no me gusta? ¿Qué más no estoy bien? ¿En qué más no estoy bien? Y van a darle vuelta. Y van a decir, no es que pastor, encontré uno y dos, y creo que esta segunda está inventada, porque no, casi creo que no estoy mal. Y ese es el punto, ¿no? Ese es el gran problema, que nosotros siempre pensamos que no estamos tan mal. Y la psicología busca hacer que la gente piense que no está tan mal y que quienes están mal son otras personas que han influenciado sobre nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, ahora nuestras esposas, ahora nuestros hijos son los que crean ese clima para que yo no esté bien. Y eso no es así. Yo tengo que ver que yo soy pecador. Y como pecador, entonces yo debo sacrificar cosas que a mí no me gustan de mi esposa y cambiar cosas que no están bien de mí. Por eso es que el matrimonio es un sacrificio. Y lo vamos a ver más adelante con un texto bíblico pensando en Cristo. Preguntas. Hablé 25 minutos casi, hermano. ¿Tienen alguna pregunta?
Pastor, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. En el caso que usted está hablando, el tema del machismo, bueno, casi en muchas prédicas he escuchado este tema de que la mujer tiene que sujetarse al varón, ¿no? Y usted estaba comentando, ¿no? En ese sentido, debe sujetarse a todo lo que piensa, a todo lo que él dice, como varón y hombre de la casa. Y tienen versículos de apoyo en este caso, por los cuales también una vez escuché de hermanos, no solamente de hermanos, de pastores, y lo predican bien, ¿no? Lo exponen bien, lo presentan bien a la congregación, en las cuales los hermanos también toman eso. Entonces, ¿cómo poder interpretar entonces ese punto para cuando dice la Biblia que se sujete la esposa al varón? Entonces, ¿cómo podría hacer eso para que no lo vean desde el punto machista y que traten a la mujer de repente de otra manera, en este caso? Tu pregunta va a ser resuelta ahora mismo en el transcurso de la clase. Y seguramente a partir de que explique con algunos textos bíblicos va a surgirte la pregunta, o nos va a surgir a todos la pregunta, ¿qué tan bien están los matrimonios cristianos? ¿O qué tanto porcentaje de hermanos cristianos viven correctamente su matrimonio? ¿O qué tantos hermanos viven y glorifican a Dios con su matrimonio? Porque nuestro matrimonio debe glorificar a Dios. Nuestro matrimonio es la muestra del amor de Dios. Y si nuestro matrimonio no es la muestra del amor de Dios para nuestros hermanos, para la sociedad, es que no estamos llevando correctamente nuestro matrimonio. Yo les dije que para empezar somos nosotros los que primero tenemos que ser confrontados con la consejería bíblica. Entonces, ¿qué tan bien llevamos nuestro matrimonio? ¿Estamos glorificando a Dios con esto? Entonces, ahora voy a responder tu pregunta. En un momento voy a responder tu pregunta, quizás dentro de la explicación mismo, tu pregunta va a ser respondida. Así que, si tienes otra pregunta dentro de la respuesta, me la haces con toda confianza. Bien, los roles están definidos por Dios. Los roles no los definimos nosotros, los roles los define Dios. Y por un lado, casadas estén sujetas a vuestros maridos. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dios define los roles, nosotros no definimos los roles. Y ese es el punto que estaba hablando un poco Ismael, que hasta qué punto el hombre infringe el machismo, o mejor dicho, no es la palabra infringe, sino antepone el machismo dentro de su hogar. Y creo que cuando nosotros entendemos nuestros roles, es que nosotros podemos tener matrimonios con gozo y con paz. Los roles los define Dios. Dios define a través de su palabra, Dios dice cómo tiene que ser. Y ahora voy a explicar más profundamente, pero quiero ver el contraste entre lo que dice la psicología, los roles los define cada uno. Y ahí es el punto. Creo que muchos cristianos están definiendo ellos mismos sus roles. Tú te sujetas como tú haces lo que yo digo. Tú no tienes voz ni voto en esta casa, tú eres la mujer, tú te callas y tú haces lo que yo digo. Y hay mujeres que dicen amén y hay mujeres que van a decir, tú a mí no me callas. Tú a mí no me callas. Tú no te has casado con alguien a quien puedes pisotear. Tú a mí no me vas a callar. Entonces,
cuando la psicología dice que los roles los define cada uno, entonces estamos en un grave problema. Porque a partir de que los roles los define cada uno, entonces yo defino cómo es que yo quiero que mi mujer se sujete, y no cómo la Biblia dice que se tiene que sujetar. Entonces que yo defino cómo amarla, y la voy a amar a mi forma, y no la voy a amar como la Biblia dice que la tengo que amar. Y si yo la amo como yo quiero amarla, entonces yo no glorifico a Dios con mi matrimonio, es que estoy mal. Y si yo hago, y si ella se sujeta como ella quiere sujetarse, es que ella tampoco está cumpliendo lo que la Biblia define, cómo es que ella debe sujetarse. Entonces, esto lo vemos a menudo dentro de las congregaciones. Lo que estoy explicando no es ajeno a nuestras iglesias. Se experimenta, se vive dentro de la iglesia. Así que tenemos que tener claro estas diferencias porque las encontramos dentro de lo que aconsejamos muchas veces. Principios importantes para el matrimonio. Los esposos deben servir a sus esposas. ¡Wow! Los esposos deben servir a sus esposas. Fíjense, Cristo no le dice a su esposa, no le dice a la iglesia, ¿sabes qué? Es que te portaste mal hoy. Así que como te portaste mal hoy, yo ya no te voy a embellecer. Porque Cristo embellece a la iglesia. Por lo tanto, los maridos debemos embellecer la vida de nuestras esposas. Y cuando digo embellecer, no estoy hablando de la cara, del peinado, no, sino estoy hablando de lo espiritual. Es que nosotros debemos servir y embellecer la vida de nuestras esposas de tal manera que ellas espiritualmente caminen bien, que ellas emocionalmente caminen bien, porque eso es lo que Cristo hace con la iglesia. Cristo embellece la vida de la iglesia. Entonces, no es una forma a la que yo quiero o yo me imagino. No es así. A ver, ¿qué es lo que más pide una mujer dentro del matrimonio? Cuando pensamos en lo que más pide una mujer dentro del matrimonio, lo que más una mujer pide dentro del matrimonio es seguridad. Seguridad. Y lo que más pide un varón dentro del matrimonio es respeto. Así que si el hombre no le da seguridad a la mujer no le va a dar respeto. Y viceversa. Entonces, fíjense cómo es importante que entendamos los roles y que cumplamos los roles de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted tiene seguridad en Cristo o no? ¿O no? ¿O anda inseguro de lo que Cristo ha hecho en la cruz? Usted tiene seguridad en Cristo, ¿verdad? Podemos todos decir, amén, hay seguridad en Cristo. Podemos disfrutar de sus beneficios. Él embellece la iglesia. Maridos, amad a vuestras esposas, vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces es un punto de los roles. Cuando no se entiende eso, no se puede caminar bien. Maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y así como, es una comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? Entregó su vida, un sacrificio. A ese punto los maridos tenemos que amar a nuestras esposas. No puede haber tiranía en el amor hacia mi esposa. No puede estar mi idea aplastando la vida de mi esposa. No puede estar mi actitud aplastando, humillando a mi esposa, porque tiene que estar sujeta a todo lo que yo pienso, a todo lo que yo digo. No, Cristo se entregó. Cristo se entregó. Sacrificialmente fue a la cruz, murió por la iglesia. Hasta ese punto tenemos que amar a nuestras esposas. Entonces los esposos deben servir a sus esposas y embellecer la vida de ellas en todo tiempo, en todo momento y darle seguridad. ¿Amén? ¿Preguntas? Vamos a continuar. Todavía no acabamos. Amén.
Pastor, una pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice los roles los están definidos por Dios? ¿Qué tipo de roles en este caso hablamos porque he escuchado, bueno, bueno, como usted dice, hay algunos que definen los propios esposos los roles. Ahora, ¿estos roles en qué se basan o qué tipo de roles se refiere a eso en este caso? En principio, el tema de la sujeción, la mujer está sujeta, cómo está sujeta, el marido Ujú, ama a la esposa, cómo tiene que amar a la esposa, y después esos son los roles primarios, y después podemos ver roles secundarios, ¿verdad? Dentro de los roles secundarios son detalles que hacen que la familia camine bien, la crianza de los hijos, cuál es el rol que cada uno tiene dentro de la crianza de los hijos, cuál es el rol que cada uno tiene dentro de la administración de la economía, o sea, hay roles que cada uno debe cumplir, eh, y esos son roles que podemos ver detalles si es que hay problemas dentro de eso, pero los roles principales tienen que ver con que la mujer se sujeta y cómo se sujeta, y el varón ama a su esposa y cómo tiene que amar a su esposa. Son los roles primarios, porque hoy lo que enseña, lo que vemos en las redes sociales, en revistas, en programas de televisión, lo que vemos hoy es que la mujer dice, yo no me sujeto, y el hombre dice, tú haces lo que yo digo. Y hay una batalla porque por quién tiene la autoridad dentro de la casa. Y yo siempre digo, dos cabezas en una casa es como un monstruo. Pero si cada uno sabemos cumplir nuestros roles, entonces las cosas funcionan mejor. Entonces se trata de eso. mm, ok, pastor. Gracias. Número dos, nuestras esposas necesitan fidelidad. Tu esposa necesita saber que está casada, o por lo menos, si pensamos, a ver, en términos del matrimonio, dos parejas de esposos, tu esposa necesita saber que está casada, o tú o ella necesita tener la tranquilidad que tú sabes que, que tú estás casado con ella, más cuando no estás a su lado que cuando estás a su lado. Y es que hay varones que tienen doble vida. Es que cuando están con su esposa, muestran todo el afecto y todo el cariño, pero cuando salen de estar con su esposa y tienen que ir fuera a la calle, se olvidan que son casados. Y están mirando lo que no deben mirar. Y están escuchando lo que no tienen que escuchar. Entonces tu esposa necesita saber que tú estás casado con ella más cuando estás a solas que cuando estás con ella. Tú le debes fidelidad en tu soledad también, cuando ella no está a tu lado. ¿Sí? Y eso es importante, hermanos. No es algo pasajero. Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Continuamos. Amén, pastor. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro del matrimonio es que cada quien lucha por el control. Y vas a tener personas de pronto en la consejería o dentro de la iglesia que están batallando por quién tiene el control dentro del matrimonio. Y eso es algo bastante común dentro de los matrimonios. ¿Quién controla? Y muchas veces se usan estrategias de manipulación dentro del matrimonio, que es lo que siempre ocurre. Yo recuerdo hace unos años, hace, no sé, quizás unos 15 años, 13 años por allí, eh, estaba
un hermano estaba quien le habla, eran dos hermanos y quien le habla, tres hermanos, y de pronto una hermana llega con el esposo y pusimos a conversar y dentro de tantas cosas que conversamos resultó el tema de su matrimonio y ella lo acusaba a él de que hacía como 25 años, un día él se quedó mirando a una mujer con ojos maliciosos y ella no lo podía olvidar. Y él dice en ese momento, hermanos, yo de verdad no sé qué hacer con esto porque ella jamás me pudo perdonar esa ofensa. Y yo ya se lo reconocí, ya le pedí perdón. Nunca más he vuelto a hacer eso. Yo camino con ella y yo estoy fiel con ella. Y ella dijo, no, eso no te lo voy a perdonar porque yo vi tu mirada, vi cómo la codiciaste a tal punto que sentí que me faltaste el respeto. 25 años, 25 años. Y hay cosas que las parejas de esposos están usando como manipulación y no lo perdonan para usarlo como manipulación y sacan del archivo cosas que el esposo o la esposa hizo, en momentos precisos se lo recuerdan para controlar la situación, para controlar la discusión o el problema que tienen. Así que eso es algo que ocurre. Cuando aconsejamos vamos a ver que unos a otros se están acusando de cosas que supuestamente se perdonaron, pero que las usan como estrategia para manipular dentro de la conversación o la discusión que tienen. Así que no debemos sacar del archivo para controlar y dañar. Y eso debemos decirles a nuestro aconsejado. Eso es terrible. Eso hace daño dentro del matrimonio. Que alguien saque algo del archivo para controlar como estrategias hace daño dentro del matrimonio. Mi paz, una pregunta, perdón, no sacar del archivo quiere decir no sacar memorias de lo que había pasado antes. ¿Sí? Como que esta mujer todo el tiempo le dice, hace 25 años miraste a esta mujer y cada vez que hay una discusión, una diferencia, le dice, no me digas nada porque tú estás en falta conmigo desde hace 25 años. Tú miraste a esta mujer y yo no te lo voy a perdonar. Y cada cierto tiempo que hay una discusión, saca algo para tratar de controlar. Y de esa manera también no solamente es que controla la discusión, sino que de esa manera su pecado, el mal que está haciendo dentro de la discusión, esta persona un poco que lo pone detrás de una cortina cuando saca algo que ella puede controlar, saca algo del archivo que ella sabe que puede controlar o de alguna manera manipular al esposo o viceversa. Entonces ¿Y eso es lo que, cómo le ayudamos a curar eso? cuando veamos el tema del perdón vamos a ver. Cuando veamos el tema del perdón lo vamos a ver. Es que tenemos que entender el tema del perdón, que es otro problema dentro de la consejería. Y vamos a ver ese tema más adelante. Cuando veamos el tema del perdón lo vamos a estudiar. A ver, dentro del matrimonio el hombre representa a Cristo, ¿correcto? El hombre es la cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo se entregó por ella sacrificialmente y el hombre representa a Cristo dentro de su hogar. Él se entrega por su esposa, él ama a su esposa, él está dispuesto a entregar su vida por su esposa porque él lo hace tal como Cristo lo hizo por la iglesia. Si el hombre no está dispuesto a sacrificar y amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, estamos hablando de un matrimonio que no va a funcionar bien. Entonces, el hombre representa a Cristo. El hombre representa a Cristo. Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie daña su propio cuerpo, ¿verdad? ¿No? Nadie que tiene los 5 sentidos bien puestos daña su propio cuerpo. Efesios 5:28 nos habla claramente de esto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces el varón representa a Cristo, tiene una tarea importante dentro del hogar, un rol importante dentro del hogar. Pero la mujer también representa a Cristo. El hombre representa a Cristo en que es la cabeza y se entrega por la mujer. Ese es el rol que le compete a él. Él se entrega por su esposa, la ama como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, Cristo ama a la iglesia. ¿Usted cuántas veces peca, hermano? ¿Cuántas veces se equivoca usted? ¿Cuántas veces pide perdón? Y piense cuántas veces Dios saca de su archivo para controlarlo usted y decirle, ¿sabes qué? Yo no te vuelvo a perdonar. No lo hace, ¿verdad? Y los maridos debemos tener amor y mucha compasión y amor por nuestras esposas, porque son seres humanos como somos nosotros. Y nosotros debemos amarla a tal punto de poder entregarlo todo, a ese nivel. A ese nivel. Y hay esposos que no están dispuestos a eso, porque se están mirando a sí mismos siempre. Porque son egoístas y miran su propio beneficio. Se están mirando a sí mismos. Y creo que si algo permite que esposos caminen bien dentro de sus matrimonios es que cada uno no está mirando por sí mismo, sino que está mirando por el otro. El matrimonio no es dame, el matrimonio siempre es toma. Y cuando yo estoy pensando en que solo me tienen que dar y tengo que recibir, estoy pensando en sí mismo. Y el matrimonio no se basa en solamente en mí, sino se basa en que yo tengo la capacidad de mirar las necesidades que tiene mi esposa y ella en mirar mis necesidades. La mujer también representa a Cristo. ¿De qué forma la mujer representa a Cristo? En el sentido de que Cristo se sujetó al Padre, ¿verdad? Cristo se sujetó y cumplió la voluntad del Padre, pero el hecho de que Cristo se haga hombre, era hombre y a la vez Dios, y que se sujete al Padre cuando vino y estuvo aquí en la tierra, no significa que Cristo no era Dios o que era menos que el Padre. Cristo no era menos que el Padre. Entonces los varones tenemos que entender que el hecho que la mujer se sujete a nosotros no significa que está por debajo de nosotros. No significa que es inferior a nosotros. Y ese es el punto, porque mucho se habla del feminismo y aparece el feminismo apuntando a la iglesia y diciendo de que los varones quieren subyugar a la mujer y humillar a la mujer. Y de nuevo repito que se trata de entender los roles. Se trata de que entendamos los roles. La mujer, como el varón, representa a Cristo. El hombre representa a Cristo en que él es la cabeza y sustenta a su esposa y cuida a su esposa y la ama y se entrega por ella y la sirve y la embellece. Y la mujer representa a Cristo en que se somete y se somete en amor, pero que no se somete, que cuando se somete no es inferior al marido. Porque Cristo no es inferior a Dios. Él es Dios mismo. Así que no se trata de que el hombre dice, aquí se hace lo que yo digo. Y yo te pisoteo a ti y tú vas a hacer lo que yo digo porque yo soy la cabeza de esta casa. Yo escucho a mucha gente que dice, pastor, pero la Biblia dice que yo soy la cabeza de la casa, así que ella, le guste o no le guste, tiene que obedecer lo que yo digo. Tiene que obedecer mi idea. He escuchado prédicas acerca de eso. He escuchado pastores diciendo eso. Aunque no lo crean.
He escuchado pastores, no le voy a decir nombre ni la, ni la iglesia, pero he escuchado pastores diciendo de que el hombre, la mujer tiene que obedecer todo lo que el hombre le dice. Eso suena a machismo, hermano. Eso suena a machismo. Pero mejor sería que los dos conversan, ¿verdad? Y que los dos lleguen a un acuerdo mutuo. Porque ninguno de los dos, uno no es más que el otro. Amén. Veamos lo que podemos ver en un texto bíblico en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero el hecho que Cristo hizo la voluntad del que le envió no lo hizo menos que Dios. Cristo era Dios. Amén. Pero el hecho de que Amén. hiciera la voluntad de Dios implicaba con un propósito y con la obediencia y con el amor que él vino a derramar por aquellos que habían de creer. Así que tenemos que entender eso, hermano. Creo que no es muy complicado y creo que las iglesias no están cumpliendo su rol en cuanto a la enseñanza acerca del matrimonio, y nosotros que tenemos, o si tenemos oportunidad y posibilidades de hablarle a una pareja de esposos que están pasando por crisis, es que tenemos que hacerle entender cuáles son sus roles. Ninguno es más que otro. Se trata de cómo entendemos el rol que Dios nos ha asignado a cada uno. ¿Preguntas antes de salir del tema del matrimonio? No, mi paz, todo claro hasta ahorita. Súper bueno. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. En el caso de la consejería, he estado en iglesias en donde el pastor eh, suele aconsejar a esposas a solas. Y siempre eso me ha parecido un poco, y, no de una manera respetuosa, sino quisiera sacar esa duda. ¿Es correcto el hacer eso por parte del pastor que aconseje a mujeres que tienen problemas en su matrimonio a solas? Es algo que tengo duda. Querido Arturo, Arturo se está incorporando por primera vez a la clase. Es un nuevo compañero para ustedes. Él no estuvo en las clases anteriores, pero está aquí con nosotros y le damos gracias al Señor porque está aquí con su esposa también, que es nuestra hermana Yabeli. Y bueno, es incorrecto que se haga eso. Dos razones poderosas por la cual es incorrecto. La primera, porque las mujeres muchas veces, cuando están pasando alguna crisis matrimonial, suelen idealizar al pastor. Y dice, yo quisiera que mi esposo sea como el pastor. Yo quisiera que sea como él. Y lo idealizan. Y es un mal testimonio de que el pastor se ponga a solas con una mujer para aconsejarla, porque nadie es de fierro y porque pueden haber tentaciones de ambas partes, no solamente de la hermana, sino del propio pastor. Conozco algunos casos como esos, de pastores que han caído en esa tentación y han terminado destruyendo su ministerio y por ende su matrimonio. No está bien eso. Y la segunda razón es porque si no ocurre un tema de tentación, puede ocurrir un tema de difamación, de que la hermana salga diciendo de ahí, el pastor me dijo así. Así que necesitamos, si es que la mujer llega sola y no llega con el esposo, algún testigo ahí. Nunca debemos aconsejar a solas. Debemos tener un testigo ahí que sepa lo que nosotros estamos diciendo.
Porque de pronto le decimos algo y sale y nos difama, dice, el pastor me dijo esto. Entonces nosotros tenemos cómo salvaguardar eso, ¿no? Y que tener un testigo y que el testigo diga, no, yo estuve allí, el pastor nunca dijo eso. Pero también por la razón más importante, que es la tentación de que el pastor pueda ceder a cualquier tipo de tentaciones sexuales y que terminen desboronando a la iglesia, ¿no? Qué terrible eso, ¿no? Qué terrible. Así que necesitamos siempre un testigo. Así sea un varón, así sea que el pastor esté aconsejando a un varón, necesitamos a alguien ahí. Alguien que sea de nuestra confianza, un hermano maduro en la fe, un hermano que tenga conocimiento de las escrituras y que pueda estar allí sirviendo de apoyo y también sirviendo de receptor de lo que se está aconsejando allí, para que no hayan malos entendidos. Hermano, pastor, sí, concuerdo totalmente con usted y con el hermano Arturo. Eh, yo sé que, digamos, algo similar es, por ejemplo, cuando queremos salir a evangelizar. Mi pastor, cuando yo inicié, él me dijo, vea, Fran, nunca se meta a una casa solo, jamás, ¿verdad? Digamos, si usted quiere salir a evangelizar, ir a tocar puertas, nunca se meta a una casa solo, porque aun si no pasara nada malo, pero siempre se puede prestar para murmuración, ¿verdad? O difamación, como dijo usted. Entonces, siempre vaya acompañado, vaya con un testigo, ¿verdad? Para que, de hecho, hay un pasaje que dice que en boca de 2 o 3 testigos, como que el testimonio se hace más fuerte, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Como dijo el hermano Arturo y como dijo usted, pastor, sí tengamos ese cuidado, ¿verdad? Porque como dijo usted, no somos de fierro, ¿verdad? Todos estamos expuestos a caer. Fue por eso que José salió corriendo, ¿verdad? Después de que quedaron solos él y la esposa de Potifar. Si él sabía que se quedaba un segundo más, pudo haber caído en pecado. Pero sí es importante cuidar esa parte. Gracias, pastor. Gracias a ti, Frank, por tu comentario. Y eso es una realidad y tenemos que cuidarnos de eso. No necesitamos ser pastores para cuidarnos de eso, hermano. Todos los hermanos, no solamente esto es un tema del pastor, sino que todos nosotros debemos cuidar eso, debemos cuidar el testimonio. Y cuando tenemos oportunidad de hablarle a alguien, debe haber alguien ahí, porque se nos echa a perder el testimonio. ¿Quieres decir algo, Ismael? Sí, pastor. Por ejemplo, en el caso de la consejería, si es una mujer, matrimonio, la esposa del pastor puede intervenir para aconsejar a la esposa, en este caso también, o netamente tiene que ser el pastor o el pastor con su esposa, los dos. Fíjate que no sería tan dogmático decir que la esposa del pastor no puede estar. Creo que puede estar, pero todo depende de lo que vamos a ver ahora aquí nosotros, que es que necesitamos, si la esposa está preparada para poder aportar algo dentro de la consejería, si ella bíblicamente está preparada para aportar de pronto algo de su conocimiento en cuanto a la consejería, en cuanto a la escritura, no veo que esté mal hacerlo, pero necesitamos que tanto el pastor o el hermano que está acompañando ahí, que puede participar de la consejería, sean personas preparadas, que conozcan la escritura para poder aconsejar correctamente. Porque de pronto desdice lo que el pastor está diciendo y todo se echa a perder en la consejería. Así que tenemos que saber que la persona que nos está acompañando es alguien que conoce de la escritura, que es un hombre sabio o una mujer sabia y que va a poder ayudar a que este matrimonio pueda lidiar con sus pecados y poder comprenderse y salir glorificando a Dios. Entonces, ese sería el punto principal. Que sea quien sea que se va a poner como testigo o de ayuda en la consejería, sea alguien que conozca la escritura. Gracias, pastor.
preparación para el consejero bíblico, creo que hicimos algunos comentarios respecto a esto, la primera o la segunda clase, pero es necesario que recordemos lo que necesitamos nosotros. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Es importante, hermano. No puedes decir lo que tú crees. No puedes hablar de tu experiencia. Creo que la semana pasada o antepasada decíamos, si un joven puede aconsejar a una pareja de esposos que ya tiene 25 años de matrimonio y él recién tiene un año de matrimonio, si él le va a aconsejar de acuerdo a su experiencia, no sirve, porque el que tiene 25 años tiene más experiencia. Pero si él va a aconsejar de acuerdo a la Biblia, no importa la experiencia, porque estamos mirando el pecado que esta persona tiene, aunque tenga 25 años de matrimonio. Entonces necesitamos conocimiento de la Escritura, necesitamos conocer la Escritura para poder realizar la consejería. Romanos 15:14, por esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Dos requisitos que da el apóstol aquí, llenos de bondad y llenos de conocimiento, para poder desarrollar la consejería bíblica. Continuamos. Continuamos porque el tiempo se nos va rapidísimo. Necesitamos amor, discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que nos da discernimiento espiritual, hermano? A ver, les pregunto, ¿qué es lo que da discernimiento espiritual a una persona? ¿Cómo podemos saber que una persona tiene discernimiento? A ver, amor, discernimiento espiritual y la guía del Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios, que es poderosa y suficiente para sanar el alma de los hijos de Dios. De hecho, cuando hablamos que la palabra de Dios es poderosa y suficiente, estamos creyendo totalmente en la suficiencia de las Escrituras como autoridad final para tratar el problema del ser humano. Pero ¿cómo es que una persona llega a tener discernimiento? ¿Cómo es que alguien dice, sí, yo tengo discernimiento? ¿Qué hace que una persona tenga discernimiento? El tiempo que pasa en comunión con Dios, en lectura de la palabra, en oración. Y mientras más crece ese hábito o ese deseo, creo que más menguamos nosotros como seres humanos. Muy bien. Eso pienso. Pastor. Muchas gracias, Geraldine. Pastor, bueno, sí, si me equivoco me corrige, pero bueno, discernimiento es como diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Es como cuando uno, qué sé yo, uno se topa con un billete falso, ¿cómo uno lo identifica? Pues aprendiendo a conocer cuál es el verdadero, ¿verdad? No hace falta aprender cómo es el falso, porque uno se aprende cómo es el verdadero en el momento en que uno ve a uno diferente, dice, no, caramba, esto es diferente. De hecho, uno se va, no sé, a algún supermercado o alguna tienda y los cajeros ponen el billete mirando hacia arriba, hacia la luz, porque la luz hace que se refleje las imperfecciones y es algo muy curioso porque se puede utilizar espiritualmente. Cuando algo se acerca a la luz, se nota más lo imperfecto, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían que fueran reprendidas. Entonces, eso es, si me equivoco, ¿verdad? Pero discernimiento es como esa diferencia entre lo verdadero y lo falso. Amén, hermano. Excelente tu ilustración. Excelente tu ilustración. Entonces podemos concluir que si no necesitamos conocer lo falso y necesitamos conocer lo verdadero para poder saber qué está bien y qué no está bien, lo que nos da discernimiento es conocer la palabra de Dios. Porque ahí está la verdad. Amén. ¿Sí? Con la ilustración de Frank, la muy buena ilustración de Frank, podemos concluir que discernimiento espiritual da el conocimiento profundo de la Escritura. Cuando yo más conozco la verdad, más puedo identificar lo que está mal.
o identificar rápidamente y plenamente lo que no está bien, lo que está mal. ¿Amén? Entonces, necesitamos los que aconsejamos o ustedes que algún día van a aconsejar o se están preparando aquí, necesitan pasar tiempo con la palabra de Dios. Necesitan sumergirse profundamente en la palabra de Dios. Todos los días meditar en la palabra de Dios. Necesitan deleitarse en la palabra de Dios, apasionarse por la palabra de Dios. Necesitamos eso todos los días. Todos los días necesitamos. El día que no lo hacemos, estamos expuestos. Entonces, el discernimiento espiritual nos da el conocimiento de la Escritura. Y necesitamos esto para poner en práctica la consejería. Necesitamos amor, conocimiento espiritual, la guía del Espíritu Santo, estar dependiendo en todo momento en la consejería del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios pueda tratar con el alma de la persona. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ninguna. Este principio es importante. La meta del consejero bíblico es ayudar al hermano en su proceso de santificación. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender la santificación. La santificación no se da de la noche a la mañana. Vemos a veces pequeños avances y a veces nosotros queremos que sea rápido. Entonces tenemos que entender el proceso de santificación. Entonces la meta del consejero bíblico es ayudar al hermano o hermana en su proceso de santificación, que incluirá pasar por pruebas y sufrimientos y sufrir injustamente en este mundo. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos a entender que el cristiano está siempre expuesto a pruebas, a sufrimientos, de manera injusta muchas veces. Eso no debe agobiar. Entonces, eso es parte de lo que tiene que ver con el proceso de nuestra santificación. Y nosotros como consejeros o como hermanos que estamos interesados en ayudarle a alguien, debemos ayudarle al hermano o a la hermana que está pasando por este proceso. Siguiente, están escribiendo, tomen nota, no hay problema. Unos segundos. Mientras tanto, no sé si tienen algo que preguntar. Mi paz, ¿qué quiere decir más profundamente en su proceso de santificación? Dice, la meta del consejero bíblico es ayudar al hermano en su proceso de santificación, que incluirá pasar por pruebas y sufrimientos y sufrir injustamente en este mundo. El proceso de santificación, la santificación es el proceso que empezamos todos los cristianos desde el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados. Desde ese momento todos empezamos un proceso de santificación. Todos. Y eso implica que vamos a pasar por diversas pruebas y sufrimientos
que Dios usa para santificarnos. Ese proceso de santificación, la meta es hacernos como Cristo, ¿verdad? El varón perfecto, llevarnos a la estatura de Cristo. Entonces todos estamos en ese proceso. Hay quienes muchas veces frente a cualquier situación, prueba, sufrimiento, no entienden que puede ser parte de la santificación. Nosotros como consejeros, a través de preguntar y de escarbar y conocer un poco la situación, podemos ayudarle a entender que los cristianos tenemos que pasar por este proceso y que todos estamos siendo santificados por el Señor. Ok, gracias. De nada, querido hermano. ¿Puedo pasar a la lámina siguiente? Pastor, nada más una pregunta. Adelante. En el proceso de santificación, la percepción que tengo es que, como usted dice, cuando uno se convierte en cristiano, es bautizado, e inicia el proceso de santificación que dura toda la vida. Esto quiere decir que no hay un tiempo corto ni a mediano plazo en el cual uno pueda ser santificado, sino es un proceso que empieza y que termina hasta que uno muere, ¿es correcto? Es correcto. La salvación es en el momento. La santificación es un proceso. La salvación ocurre, es un evento que ocurre en el momento. Hoy te arrepientes, en ese momento eres salvo. La santificación es un proceso que dura hasta que nos toca irnos de esta tierra. Es correcto lo que dices. Ok, pastor, gracias. Adelante, Arturo. Gracias, pastor. Muy bien. La meta de la consejería bíblica es ayudar al hermano a rendirse a la obra de Dios en su vida y glorificarlo. Y habíamos visto hace 2 semanas atrás que el gran problema de muchas personas que están sufriendo agobiadamente es que no se quieren rendir a la obra de Cristo, porque no quieren dejar su situación de pecado. Mucha gente en la iglesia que no quiere rendirse a la obra de Cristo, porque eso demanda que tenemos que dejar cosas que estamos amando de pronto, que estamos abrazando con todas nuestras fuerzas. Entonces, la meta de la consejería bíblica es eso, ayudar a que la persona se rinda. Creo que leí, no sé si fue hoy día o ayer, que Frank eh, nos contaba de que un hermano que llegó a la consejería terminó rindiéndose a Cristo, ¿verdad? Entonces, la meta es eso, que cuando nosotros estamos en la consejería bíblica, la persona pueda dejar de abrazar su pecado, eso que está obstruyendo su comunión con Dios y que está agobiándolo para que pueda él rendirse a la obra de Cristo y termine glorificando a Dios en su vida. ¿Habían terminado de escribir? ¿O quieren que retroceda la lámina? Siga, no va a pasar. Bien, esto tenemos que dejarle bien en claro a muchos hermanos en la iglesia. La meta de la vida cristiana no es la felicidad, sino la santificación y parecer más como Cristo. Esa es la meta de la vida cristiana, hermano. Eso es la meta de la vida cristiana. La psicología, ¿qué nos dice? Tú mereces ser feliz. Tú te mereces la felicidad. Tú te mereces una nueva oportunidad. En la consejería bíblica le decimos, lo más importante de la vida cristiana es la santificación, que cada día seas como Cristo. Esa es la meta.
¿Hay preguntas hasta aquí? No, pastor, creo que lo está explicando muy bien. Qué bueno, Geraldine. Qué gusto verte, escucharte. Continuamos. ¿Sí? En la consejería bíblica eh, nos basamos en que Dios nos ha equipado para sobrellevar todas las cosas cuando anclamos nuestra esperanza en Él. Si el cristiano está obedeciendo, si está haciendo la voluntad de Dios y está sufriendo y está pasando un momento de dificultad, pues su esperanza está anclada en Cristo, entonces no hay de qué temer, ¿verdad? Entonces en la consejería bíblica eh, se basa en eso, en que Dios nos ha equipado para llevar todas las cosas cuando anclamos nuestra esperanza en Él. Podemos sobrellevar. Es posible resistir una tentación, es posible resistir una prueba, es posible resistir una adversidad si es que nuestra esperanza está anclada en Cristo, si que realmente nuestra vida está anclada en Él. Es posible. Y vamos a ver una lámina más. Ustedes me indican cuando terminan de tomar nota para poder pasar a la siguiente lámina. No quiero dejarles a medio escribir. Estos principios que estamos viendo, nosotros tenemos que reafirmarlos cuando aconsejamos. Tenemos que reafirmar esto cuando aconsejamos. La escritura aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo es suficiente. Porque muchas veces la gente llega a la consejería y le estamos hablando de la escritura y le estamos diciendo, y él en su mente él dice, es que necesito algo más. Necesito algo más. Y a veces se va en busca de algo más. Por eso es que tenemos muchas veces pastores que ellos mismos no creen que la consejería es suficiente y que la escritura es suficiente, y están derivando a sus miembros a que tomen terapias con los psicólogos. Tenemos que decirle que la escritura es suficiente para sanar y fortalecer, y a la vez nos alienta a enfrentar las diferentes pruebas que tenemos en la vida. Salmo 107, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Qué maravilloso este salmo, ¿no? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, suficiente para sanar las aflicciones, su palabra. Suficiente para traer paz, su palabra. Suficiente para alentarnos, su palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pastor, una molestia. ¿Será que puede regresar la lámina anterior, por favor? Por Gracias. supuesto, no es ninguna molestia. Vamos a pasar la lámina. Ahí está. Creo que más de uno no había tomado nota y estaba en silencio. Pastor, tengo una duda.
En el caso de, he estado en congregaciones en las que me he atrevido a comentar con el pastor que se necesita lo que es temas de consejería bíblica en lugar de temas psicológicos para tratar a los congregantes. Uno de los pastores me decía que en ocasiones la palabra confronta tanto a los congregantes que el mismo pastor tiene miedo de que a través de esa confrontación los congregantes se vayan de la iglesia por poner un área de consejería bíblica y él prefiere mandarlos inclusive con psicólogos en lugar de confrontarlos. En ese caso, pues yo no les he querido ahondar más, pero sí veo mal ese tema. Yo creo que ese pastor se dedicará a otra cosa. Perdona mi respuesta tan radical, pero creo que se dedicará a otra cosa, no se dedicará al pastorado. Porque si un pastor tiene miedo a pararse y decir lo que la Biblia dice, se tiene que dedicar a otra cosa. Así de sencillo. Se dedica a otra cosa. Es que el tema es que muchas personas tomando otros programas seculares, desde mi punto de vista, se justifican en esos programas seculares de que son enfermos emocionales y se estancan. Y cuando uno llega y les confronta con la palabra, ellos tienen miedo y temen que ya no puedan seguir justificando su pecado. Eso es lo que yo veo en esos congregantes desde mi punto de vista. Y ese es el tema principal, que la gente siempre está tratando de justificar su pecado. Entonces, vayamos a la psicología porque la psicología no nos dice que estamos mal. La psicología nos motiva a seguir adelante. Porque en la psicología podemos encontrar la felicidad que con el consejero bíblico, que todo el tiempo me está diciendo que debo vivir como Cristo, y eso es demasiado. Eso es demasiado. Entonces, las personas buscan su comodidad muchas veces, pero el Evangelio está para incomodarnos. Para eso está el Evangelio. Yo procuro que cuando predico, no tratar de que los hermanos no digan, oye, qué linda la prédica, el pastor dijo todo lo que yo quería escuchar. Yo quiero que digan, ¿sabes qué? Hoy día me sentí tan confrontado, me sentí tan mal porque ese pecado yo estoy practicando ese pecado. Yo estoy viviendo en eso. Entonces, el tema es que la predicación, la enseñanza de la Escritura busca que seamos confrontados con la verdad. Lo decía bien Frank, a medida que somos expuestos a la luz, se nos muestran más nuestros pecados. Y la medida que nosotros conocemos más a Cristo, más expuestos quedamos. Y el problema radica en que mucha gente se quiere comparar con otra persona. Generalmente, hay muchas veces jóvenes que caminan con otros jóvenes o personas adultas que tienen como amigos personas que son peores que él. Y les gusta estar en ese círculo porque se sienten bien, se sienten los mejores. Y nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos agruparnos, juntarnos con gente que es más piadosa que nosotros para que nos motive a ser piadosos. Si nos juntamos con gente peor que nosotros, no vamos a sentir los mejores. Y otro tema es que generalmente siempre nos estamos comparando con otra persona. Y cuando nos comparamos con otra persona, siempre vamos a decir, yo creo que no estoy tan mal porque yo no hago lo que hace. Pero tenemos que compararnos con Cristo, nuestro estándar es Cristo. Y con Él tenemos que compararnos todos los días. No debemos compararnos con las personas.
Siempre que nos comparemos con alguien vamos a salir bien parados, bien librados. Pero cada vez que nos comparamos con Cristo, vamos a decir, es que soy pecador y necesito de Él, necesito de su gracia, necesito de estar en intimidad con Él, necesito de su palabra. Y ese es el día a día del cristiano. Resulta que siempre las personas quieren mirar y decir, ah, pero este hermano, él hace eso. Es que no debe ser tan malo. Y no miramos qué dice la Biblia acerca de eso que el hermano está haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Ya vimos este texto bíblico, ¿verdad? Bien, nuestra esperanza está en Cristo y no en salir de nuestras circunstancias. ¿Qué dice la psicología? Que debemos resolver ya el problema. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos que no estamos queriendo resolver un problema ya. Necesitamos que Cristo trate a esta persona. Así que nuestra esperanza está en Cristo, no en un resultado y que después la persona siga viviendo como siempre vive. Siguiente, es posible enfrentar todas las cosas que Él orquesta, que Cristo orquesta en nuestras vidas, si nos aferramos a Él y a sus promesas. Siguiente, el consejero bíblico debe ayudar al aconsejado a apropiarse de las promesas de Dios en medio de sus circunstancias y a discernir la raíz espiritual de cada situación que enfrenta. Esa es nuestra meta. Les doy unos segundos para que tomen nota. No sé si alguien tiene alguna pregunta mientras toman nota. Pastor, con esto, buenas noches otra vez, que estábamos escuchando, digo, con las preguntas a mí me han sacado bastantes, ¿cómo se llama? Bueno, me han ayudado con las dudas. Pero como decía mi esposo, nosotros salimos de una iglesia porque observamos muchas de las cosas que aquí se acaban de mencionar, que estaban mal, y nosotros obviamente pues entendemos que debemos apegarnos totalmente a la palabra del Señor. Entre ellas, bueno, las que ya comentó, ¿no? Inclusive que el pastor prefería, siempre buscaba inclusive la forma de aconsejar mujeres particularmente, y algunas otras cosas que no eran bíblicas, ¿no? O sea, que no se apegaban a los principios y los estatutos como cristianos que somos, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿qué tiempo es como prudente o quizá un tiempo promedio de tener consejería con una persona? Se lo pregunto por esto, porque en el tiempo que yo he tomado consejería estuve con una consejera, vaya, la verdad es que conocí, que con pleno conocimiento de la palabra, totalmente apegada a la palabra, y ella me comentaba que la gente de repente no quiere aceptar los estatutos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, lo que decía aquí es ayudar al aconsejado, ¿no? A entender que debe nacer de nuevo en Cristo para que sea Él y el Espíritu Santo quien haga la obra en su vida.
Entonces, me decía que ella veía a las personas y que en determinado momento veía personas que nada más querían como el apapacho e inclusive querían, pues, esta parte bonita de escuchar que el Señor nos ama, ¿no? Pero no quieren escuchar de su justicia y de su soberanía. Entonces, en la experiencia que usted tiene, ¿cuál sería el tiempo prudente para tratar a una persona y darnos cuenta que quizá realmente no quiere realmente rendirse al Señor? También porque en algunos casos hemos visto, insisto, en la anterior iglesia donde una persona que fue a consejería se le daba la palabra y decía, se le invitaba inclusive a bautizarse y todo esto, y ella decía que no, y pasaron 10 años así, ¿no? Entonces, pues realmente sabemos que habrá gente que no va a aceptar una rendición al Señor. Entonces, ¿cuál sería como un promedio de tiempo? Mira, en cuanto a tiempo, creo que nosotros como consejeros debemos agotar todas las posibilidades y persuadir a la persona a que deje su pecado, cualquiera sea el pecado que está viviendo esta persona. Y debemos tratar de agotar todo, pero a la vez de agotar todo, tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta también que de pronto podemos estar frente a una persona que no es cristiana y que está en la iglesia y no es creyente. Y tenemos que indagar mucho para darnos cuenta también de la vida que lleva esta persona. Porque de pronto en la iglesia tiene una forma de vivir y fuera de la iglesia tiene una forma desastrosa de vivir. Y tenemos que darnos cuenta, y creo que debemos agotar las posibilidades, todas las posibilidades, no solamente de la consejería, sino también de nosotros trasladarnos a su hogar y un poco ver cómo es que esta persona vive y en qué situaciones esta persona lleva su vida cristiana. Entonces creo que habría que tomar un tiempo prudencial. No podemos hablar de 10 años, porque 10 años es como un exceso para darnos cuenta que después de 10 años estamos frente a alguien que no es creyente, ¿no? Y terminar no sé, resolviendo y diciendo, no, no es creyente después de 10 años. Pero si yo veo una persona que no quiere bautizarse cuando hay muchas posibilidades de bautizarse en la iglesia, y vemos una persona que en la consejería no quiere saber nada de la consejería y de obedecer la palabra de Dios, porque hay algo importante, el verdadero cristiano siempre es confrontado con la palabra de Dios, y el verdadero cristiano donde el Espíritu Santo mora, siempre busca, aunque peca y aunque puede caer en algún pecado, en algún momento de su vida va a buscar la restauración porque el Espíritu Santo le va a guiar a eso. Entonces no es posible pensar que hay alguien que desobedece libremente, desacata la autoridad de la Escritura, desacata las ordenanzas de la iglesia y que no le importa absolutamente nada y concluir después de 10 años que no es cristiano. Yo creo que nos vamos a ir dando cuenta con el transcurrir de los meses, quizás, no sé, un año, no sé, pero nos vamos dando cuenta si es que esta persona realmente es cristiana. Y aquí hay algo importante, que cuando nosotros detectamos eso, es que nosotros tenemos que decirle a la persona realmente, ¿has considerado que eres cristiano? Porque es un temor que muchas veces tenemos cuando vemos a alguien pecando deliberadamente en la iglesia. Y tenemos el temor de decirle, ¿has considerado que eres creyente? De pronto no lo eres. Y creo que es lo más triste que puede ocurrir en la vida cristiana, es que alguien crea ser creyente y no lo es. Y muchas veces no le decimos, no confrontamos esto. Y creo que si hablamos de 10 años de una persona que está libremente desacatando la autoridad de la Escritura, wow, o sea, es posible que estemos frente a alguien que no es cristiano, ¿no? No puedes por 10 años desacatar la autoridad de la Escritura, no puedes por 10 años decir, no me interesa bautizarme, obedecer el mandato del bautismo, no me interesa someterme a la autoridad eclesiástica, o sea, no podemos decir eso, o sea, creo que sí hay un tiempo prudente que debemos hacerle un seguimiento, que debemos amonestarlo, que debemos persuadirlo a que se arrepienta, que abandone su pecado,
a animarlo con la palabra de Dios, pero también va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que de pronto esta persona no quiere saber nada con Dios. Entonces pasamos al otro proceso, al proceso ya no de consejería, sino al proceso de llamarlo a arrepentimiento, a evangelizarle, a predicarle el evangelio, porque necesita el evangelio. Necesita el evangelio. Lo que necesita no es consejería, necesita el evangelio. Necesita conocer a Cristo. Debemos agotar todo. Debemos agotar todo. Debemos dar el tiempo necesario. Pero tú me has dado una cifra de 10 años que me parece como que es demasiado para darnos cuenta que la persona está insistiendo y persistiendo sobre un pecado o sobre el desacato a la Biblia, ¿no? Bien, no sé si respondí tu pregunta, pero no te podría decir un número de años o de meses, porque habría que estar en la situación y el problema. Pero si me dices 10 años, eso sí me parece, creo como que coge demasiado, ¿no? Sí, pastor, gracias. Realmente sí contestó mi pregunta porque a nosotros también se nos hacía increíble que nuestro pastor, al que amamos y tenemos en oración, después de que nos salimos de la iglesia, nos parecía que era demasiado que tuviera gente en esas circunstancias y que quizá esto, ¿no? Digo, lo platicamos, pero preferimos a lo mejor después también salir porque también consideramos que es demasiado tiempo para que una persona no haya considerado realmente el mensaje de salvación verdaderamente, ¿no? En tanto tiempo. Pero bueno, son cosas que hemos visto y precisamente, pues ahorita con esta enseñanza nosotros queremos precisamente no caer en un error o en una imprudencia o en algo que Dios no nos manda, ¿no? ¿Qué es esto? Muy bien, sí, me parece muy bien, muy sabio. ¿Ustedes cuánto tiempo ya no congregan en esa iglesia? Aproximadamente 2 años y medio, casi 3. Pero vaya, sí, tenemos, lo que pasa es que me ha dado esta clase en particular, nos ha remontado a todo eso que vivimos en esta iglesia, porque todo esto que hemos escuchado, inclusive del machismo con respecto al pastor sobre su esposa es una mujer verdaderamente de Dios, paciente, una mujer de oración, pero creo que esto se debió efectivamente pues a una mala enseñanza, ¿no? Y creo que desde la cabeza que era el pastor. Por eso creo que todas estas cosas hicimos bien, nosotros oramos, estuvimos orando, y el Señor pues al final nos llevó a una iglesia donde hoy servimos y de alguna forma pues hay una práctica más sana. Qué bueno. Me alegro mucho porque a veces esa es una decisión difícil para muchos creyentes, el tener que ver que en la iglesia las cosas no son bíblicas y tomar la decisión de salir. Muchas veces la costumbre está tan arraigada que muchos cristianos no quieren salir. Nosotros no vamos a una iglesia porque tenemos costumbre o porque queda cerca de nuestra casa. Nosotros tenemos que ir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Así quede muy lejos. Así tengamos que viajar 2 o 3 horas. Y a esa iglesia donde voy, me van a predicar la escritura, yo voy ahí. Yo voy ahí. Amén. Amén. Cuando le damos técnicas a los aconsejados para aliviar sus problemas, ellos ponen sus esperanzas en estas y no en la obra de Dios. Entiéndase como técnica todo lo que está fuera de la Biblia. Pues tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Consejos nuestros o consejos que escuchamos de alguna parte o de algún lugar, ¿no? Y muchas veces esto ocurre en las familias. La gente da sus tips, sus experiencias para aliviar o para querer solucionar problemas. Si eso ocurre, la gente, el cristiano, si eso ocurre en una iglesia, el cristiano va a poner su esperanza en eso y no va a poner su esperanza en la Biblia. Ese es el problema. Y creo que es el problema de muchas iglesias, que el púlpito no es sólido en cuanto a la enseñanza en la Escritura. Y cuando el púlpito no es sólido en cuanto a su enseñanza en la Escritura, entonces estamos frente a una iglesia que se puede desboronar en cualquier momento.
porque los principios de la Biblia no están claros en esa iglesia. El púlpito juega un rol importante. La predicación de la Escritura es lo más importante que hay dentro de la iglesia. No es los cánticos, no es los himnos. Lo más importante en una iglesia es la predicación. Yo puedo predicar sin que haya canciones ese domingo. Lo más importante es la predicación. Hay gente que es al revés. Ora, canta, cierra los ojos y cuando llega la prédica está abriendo la boca en señal de sueño. Como que llegaron a escuchar las canciones. Entonces es importante que nosotros centremos nuestra enseñanza y nuestra consejería en la palabra de Dios para que la gente tenga esperanza en la Escritura y no tenga esperanza en lo que nosotros podemos decir con alguna técnica o alguna experiencia. 8 verdades teológicas que guían la consejería bíblica. Adelante, Ismael. Pastor, disculpe, he escuchado decir en algunos hermanos que Dios puede usar los métodos, a través de eso puede obrar, para sanar. No veo ningún tipo de fundamento bíblico, porque sí, y lo dicen con toda seguridad. Dios usa esto, si usa a los siervos, ¿por qué no puedo usar también todos los métodos? Porque si lo encomendamos en el Señor, Dios puede utilizar eso para que pueda sanar, y por eso es que algunos tienen o usan métodos para que, o los llevan a métodos para que puedan sanarse, en este caso. Ese es el concepto que he escuchado en este caso, y usan todo eso y se justifica en este caso. A raíz de eso es que existen cientos de religiones a raíz de eso. Porque hay gente que dice, yo le tengo fe a la piedra. Y tú sabes que en este país hay gente que en la serranía, en la parte sierra, cree en la piedra, cree en un palo. Entonces yo le tengo fe a eso. Entonces la gente le tiene fe a algo, siempre. Alguna cosa la gente le tiene fe. Eso es una realidad. Por eso es la idolatría. Entonces, por esas tantas variedades de religiones que hay. Pero, a ver, si vamos a aconsejar a alguien para que esa persona se rinda a Cristo, yo no puedo aconsejarle a una persona ayudándole a que se rinda a Cristo con un método extrabíblico. Eso no le va a ayudar a rendirse a Cristo. Entonces, es lo mismo que yo digo, ¿sabes qué? A ver, no sé si en todos sus países pasa lo mismo, ¿no? Pero aquí en este país, en el Perú, cuando es Domingo de Ramos, la gente sale de la iglesia con una palmera. Entonces la gente cree en esa palmera y cree que la pone detrás de su puerta y que cuando la pone detrás de su puerta su casa está protegida. Entonces ellos creen en eso. Y es un método porque ellos dicen que está bendecido con agua bendita por el cura. Entonces eso es suficiente para ellos. Pero eso no es suficiente. O sea, ¿qué es suficiente para la consejería bíblica? Lo que es suficiente para la consejería bíblica es la Escritura. Eso es lo único que es suficiente. Yo sé y estoy seguro que hay mucha gente, muchos cristianos, que creen que pueden casar la psicología con la consejería bíblica. Muchos. Me atrevo a decir que más son los que creen en eso que los que creen que la Biblia es suficiente. Aunque de boca digan que la Biblia es suficiente. Aunque digan que la Biblia es la palabra de Dios y que ellos la leen y la obedecen, estoy seguro que muchos creen que es más poderoso hacer la mezcla entre la psicología y la escritura y que eso daría mucho más resultado. Yo les digo, están en un error grave. Es más, he escuchado seminarios enseñando así. He escuchado seminarios de sana doctrina enseñando que el método psicológico, usando psicología para adecuarla a la consejería y poder ayudar a las personas. Yo digo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es que funciona eso? Es lamentable, pero ocurre. Veamos 8 verdades teológicas que guían la consejería bíblica. Primero, el Evangelio de Jesucristo es la base del cambio. Y justo lo que acabo de decir, ¿no?
Teológicamente, es el Evangelio de Cristo, es la palabra de Dios la que realiza el cambio en los seres humanos. Número 2, el cambio siempre es posible para los creyentes. Cualquier persona que ha sido justificada es santificada, y por lo tanto, si es una persona creyente y nos damos cuenta que la persona es creyente, aunque está pasando por momentos difíciles, o aunque cayó en algún pecado, es posible, hay esperanza de cambio en él, porque en él mora el Espíritu Santo. Número 3, la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo es la principal herramienta para el cambio. Hebreos 4:12, ¿no? ¿Verdad? Que nos habla acerca de que la palabra de Dios es espada de doble filo. Número 4, el corazón es el lugar donde se produce el verdadero cambio del ser humano. Unos segundos mientras toman nota. Hemos tenido una clase un poco extensa, pero me alegra que sea de utilidad y de ayuda para ustedes. Ustedes me indican cuando pasamos a la siguiente lámina. Ustedes, por favor, me indican con toda confianza. Gracias, yo ya terminé. No sé los demás hermanos. Sí, pastor. Puede pasar al siguiente lámina. ¿Ya están listos? Sí. Quinta verdad teológica, el plan de Dios para un cambio diario práctico es despojar. Es decir, y ese es el problema de mucha gente. Y tenemos que enseñarle que cada día tenemos que revestirnos y vestirnos de Cristo. Abandonar nuestro pecado y vestirnos. Ese es el plan, esa es la práctica diaria que tenemos que hacer, y es a lo que debemos llevar nosotros a los aconsejados. Hay que despojarnos de nuestro pecado, hay que abandonar nuestro pecado, pero no solamente es así, sino que hay que revestirnos. Es como una persona que tú le dices, él te dice, estoy dejando las drogas. ¿Y qué estás haciendo? ¿Con qué estás llenando eso? Porque tenías un tiempo para usar drogas. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a las personas a que se despojen de su pecado, pero que se revistan de cosas piadosas, que ocupen su tiempo, su espacio, su mente en cosas piadosas. Entonces, ahí tenemos algunos textos bíblicos en Efesios 4:22 que nos habla de revestirnos de Cristo. Y tenemos otra verdad teológica, la número 6, renovar nuestra mente a través de un estudio profundo de la palabra de Dios. Esto es vital, porque no solamente es que debemos dejarlo en la oficina o en cualquier lugar donde realizamos la consejería o la conversación con alguien, sino que tenemos que hacer un seguimiento de enseñarle la palabra de Dios, una especie de discipulado, de tal manera que la persona empieza a afianzarse en la Escritura, empieza a pensar en la Escritura y empieza a vivir en la Escritura. Número 7, la santificación es un esfuerzo divino humano en conjunto, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos decisión. O sea, Dios no va a abrir la Biblia por mí, yo tengo que abrir la Biblia. Dios no va a empujarme de rodillas para que yo ore, yo tengo que orar. Dios no me va a llevar jalando a la iglesia, yo tengo que ir. Entonces, mi santificación, aunque Dios obra plenamente en la santificación, Dios
usa mi decisión para ese proceso de santificación. Obviamente la santificación es una gracia de Dios, pero yo obro también en ese proceso de santificación. ¿Correcto? Podemos ver eso en Filipenses 2:12. Ahí le dejo el texto para que ustedes lo lean. Y por último tenemos la santificación es corporativa. También depende de la iglesia o de la contribución de otros creyentes. Otros creyentes o nosotros podemos ayudar a otros hermanos en su santificación. La iglesia no puede abandonar a alguien que está pasando por un proceso de consejería bíblica. El hermano debe ser insertado en la iglesia, pero los hermanos deben animarle, amonestarle en su santidad, en la perseverancia, en el deseo de leer la escritura, en su deseo por orar, debemos estar amonestando. Entonces, la iglesia también contribuye en la santificación de los hermanos o del hermano que está atravesando o pasando la consejería. Y hemos llegado al final. Y hemos estado aquí casi 2 horas. Pero gracias al Señor por eso. No sé si tienen alguna pregunta para concluir o algún comentario al respecto. Ninguno. Entonces quiero invitarles a que le demos gracias al Señor por esta 4ª lección. Rogando que cada clase sirva también para nuestra santificación. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias por este curso. Gracias por la plataforma, por este medio. Gracias porque podemos llegar a distintos lugares, distintos países. Te bendecimos, Señor, por eso. Porque tú usas, Señor, esta herramienta del Internet para que podamos, Señor, facilitar el estudio de nuestros hermanos. Padre, gracias por esta clase. Gracias porque nos ayudas a mirar de pronto lo que para nosotros estaba velado. Y hoy podemos verlo, Señor, con más claridad. Que podamos seguir creciendo en el discernimiento. Y sobre todo glorificándote a ti, Señor, a través de cada una de estas clases. Bendecimos tu nombre y oramos también por nuestros hermanos que van a ver la clase de manera diferida. Que tú, Señor, les bendigas y que sirva también en su edificación, en su santificación, y que ellos a través de cada clase también te glorifiquen, también puedan seguir creciendo espiritualmente en sus vidas y sirviéndote con excelencia. Gracias, Padre, por esta clase. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Queridos hermanos, ha sido